de Juan 3:16, para el que cree, o para todo aquel que en él cree. Entonces nos vamos a referir en la palabra creer. ¿Creer en qué? En el Señor Jesucristo, pero tiene que ser la identidad del Señor Jesucristo, tal cual está descrito. Las noticias tienen que ser las noticias de Dios, porque el Evangelio significa buenas nuevas, pero tienen que ser las noticias de Dios, no otras noticias, sino las noticias según está en la Biblia. ¿Por qué considero que es importante, hermanos? Bueno, el mismo apóstol Pablo, ustedes saben, si ustedes van a 2 Corintios 11, 2-4, él tuvo problema y enfrentar con gente que usaban la palabra de Dios en esa época y torcían el significado para engañar a personas. Eso pasa hoy en día también. Yo, hermanos, amo mucho a Cristo y soy muy celoso de la palabra de Dios. Y muchas veces no me puedo contener. Muchos saben, los que me conocen, que me enojo mucho. Quizás algunos me consideren el enojón, lo que sea. Pero por la palabra de Dios me enojo. Me pongo celoso por la palabra de Dios, por defender la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo por muchos años, y mi familia sabe, sobre todo mis padres, que yo creía supuestamente en el Cristo de la Biblia, pero era un Cristo falso que me había metido en mi mente. Y eso pasa hoy en día. Yo mismo fui engañado, creyendo en un evangelio falso, creyendo en un Cristo falso, que es el Cristo del arminianismo, el Cristo de hoy en día. El Cristo del modernismo, que ha cambiado, no es el mismo Cristo como está en la Biblia, es otro Cristo diferente. Y por eso yo quiero anunciarlo, ahora que el Señor me ha librado de todo eso. Yo tengo el deseo de compartir también eso. Yo soy el indicado, porque yo también me pasé por eso y sé que muchos también lo han pasado. Pero Pablo dice así, fíjense, 2 Corintios 11, 2-4, porque os celo con celo de Dios. Fíjense, yo también siento eso mismo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, le dice a los Corintios en la segunda carta. O sea que él los presenta con el Cristo de la Biblia, con el Evangelio que Pablo anuncia. Sin embargo, se habían metido falsos en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo les escribe esto y le dice, porque os celo, o sea, Pablo estaba celoso que él los había presentado como una virgen a ellos, con la verdadera doctrina, las verdaderas enseñanzas que él había recibido de parte del Señor Jesucristo, por revelación divina. Pero él se enoja y le escribe esto, le dice, pero os celo con el celo del Señor, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o sea que si uno predica una identidad diferente del Señor Jesucristo, o doctrinas diferentes, entonces le predicás a otro Jesús, del que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Lo Pablo decía diciendo, bueno, a eso sí los tolerás. Y también en el libro de Gálatas, y esto es fuerte lo que dice, Gálatas, capítulo 1, versículos 7 y 9, se habían metido falsos en los Gálatas, que aparte de la gracia, la salvación por gracia, que Pablo les había anunciado, querían también, por algo externo, aparte de la salvación, querían circuncidarse, como que necesitabas hacer algo más aparte de eso. Y obviamente que Pablo habla de la circuncisión del corazón que la hace el Espíritu Santo adentro del creyente, no algo externo. Entonces Pablo en Gálatas 1, 7, 9 se enoja y le dice, no es que haya otro Jesús,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, torcer. Con la misma palabra lo tuercen, le dan otro significado. 8. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, Pablo dice, sea anatema, maldito. Cualquiera que anunciare otra noticia de la Biblia, o lo tuerce y da otro significado, sea maldito, anatema. Como antes os dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y por supuesto, el Señor Jesucristo, cuando ora en Juan 17, en el versículo 3 dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna se trata de eso, de conocerlo a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Pero tiene que ser presentado tal cual es, y el Evangelio tal cual fue anunciado, y no el Evangelio moderno de hoy en día, que ha sido cambiado. El Evangelio ha sido perturbado hoy en día. Porque el Evangelio para muchos no es más que una repetición de palabras, no es más que repetir las palabras de alguien más, no es más que confesar y después seguir viviendo a su manera, seguir viviendo como uno quiere. El hombre por su maldad quiere ser libre, hermanos, desde la caída de Adán. Quiere tener su propio libre albedrío, quiere ser su propio Señor, su propio Dios, el propio dueño de su vida. Eso es lo que el hombre quiere. Por eso el hombre le predican a un Cristo que le deja vivir como quiere, que quiere el hombre seguir viviendo a su manera, seguir metido en la cultura del mundo, seguir obedeciendo las cosas del mundo y no obedecerle a Dios, y total le hacen creer y le predican un evangelio que solamente es por una repetición de palabras de alguien, y eso ya está. Pero tuercen totalmente el evangelio de Cristo, y yo fui engañado por eso también. ¿Por qué? Porque uno sigue siendo uno mismo, sigue viviendo uno a su manera, sigue viviendo igual que el mundo. Sin embargo, le hacen creer a uno que porque usando técnicas de manipulación, que eso es lo que usan técnicas de manipulación, entonces uno supuestamente, por algo emocional o una música de fondo, uno supuestamente ya es cristiano, por el hecho de haber repetido la palabra de alguien, o el hecho de haber confesado o repetido las palabras, yo creo en Cristo. Con eso ya lo determinan. Por más que no hayas arrepentido, por más que no hayas sometido a Cristo, por más que no obedece la ley de Dios, por más que odia los mandamientos de Dios y quiere obedecer los mandamientos de hombre y el sistema del mundo y todo eso, lo hacen creer que ya fue cristiano. Y así me pasó a mí. Así me pasó a mí. Entonces, los beneficios de creer en el verdadero Cristo, el verdadero Cristo de la Biblia, te hace someter a Él y depender de Él en todo y obedecer todo lo que Él dice. Porque si uno no obedece lo que Él dice, entonces es un malvado, un impío. Porque todo lo que Dios dice es bueno y la única palabra de Él es verdad. Entonces, por lo tanto, si uno ama lo que Dios desaprueba, entonces ¿cómo uno puede decir que creó en Cristo, o que está creyendo en Cristo, que se ha sometido a Cristo, si vive odiando la palabra de Dios y desechando muchas cosas? Y busca uno algunas cositas que le convienen, pero no recibe o ama, porque Jesucristo mismo dice: el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Cómo puede decir uno, yo lo amo a Cristo, pero no quiero obedecer sus mandamientos? Entonces, ¿Cristo qué mentiroso cuando dijo eso? ¿El que me ama obedece mis mandamientos? No. Hermanos, les quiero anunciar, si Dios me lo permite, el Cristo de la Biblia. Pero el Cristo de la Biblia, yo lo voy a anunciar. Si el Señor me permite y me da el poder, por su Espíritu Santo, de transmitirlo tal cual es, pero primero quiero anunciarle el Cristo falso, en el que yo creía hace muchos años. Y es basado en 5 puntos, porque ustedes saben que entre los años 1970, 1980, una persona en Estados Unidos, y es muy respetado hoy en día, como si fuera una persona excelente,
se llama Charles Finney, y ese cambió el evangelio de hoy en día. Por eso, y inundó en todo Estados Unidos, y acuérdense que lo que pega en Estados Unidos, eso pega en Latinoamérica también y en todos lados. Inundó, pervertió el evangelio, léanlo, Charles Finney, y esa persona fue la que inventó el supuesto llamado y empezó, claro, estaban llegando un montón de inmigrantes de otras religiones, católicos y todo lo demás, y dice, hay que cristianizar o americanizar a la persona. Entonces empezaron a buscar una forma de hacerlo fácil, así, un evangelio fácil que todo el mundo lo reciba. Entonces, claro, inventa lo que es el llamado, el pasar al frente y el repetir las palabras. Totalmente demoníaco eso, porque eso no es bíblico. Le hacen creer a la gente que es cristiano porque pasó al frente o repitió unas palabras, eso es ridículo. Mientras no hace una entrega a Cristo y un sometimiento a Él y una obediencia en todo, ¿qué cristiano puede ser? Es una persona del mundo. Y así era yo, ¿eh? Entonces, y siempre es basado en 5 puntos, que ya fueron condenados, que ya lo hablamos el domingo pasado. Ya saben los 5 puntos, que ya lo hemos hablado: el libre albedrío, la elección condicional, la expiación ilimitada, la gracia irresistible y la pérdida de la salvación. Esos 5 puntos fueron condenados. Y hoy en día, en el Evangelio moderno, muchos se basan, todas las doctrinas basadas en esos 5 puntos, que ya fueron condenados. Y eso es lo que predican, basado todo en esos 5 puntos, preservando siempre la libertad del ser humano, siempre quieren preservar la libertad del ser humano, y eso termina siendo un Dios diferente. Explicar algo muy, muy importante, que para mí es clave, pero muy importante, sobre la expiación ilimitada que habla en esta persona, y después explicar la expiación limitada que habla la palabra de Dios. Para basar esos 5 puntos es importante dar un ejemplo que uno lo puede entender más fácil, como por una parábola, un ejemplo, y uno lo va a captar fácil, muy fácil de entender. Lo voy a poner de esta manera. Había 3 padres ricos y muy poderosos. 3 padres. Después le voy a dar el significado para comparar. Los 3 padres van a ser obviamente uno del Hijo, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 padres muy poderosos y muy ricos. Esos 3 padres tenían muchos hijos. Y lo voy a describir desde el punto de vista arminiano, falso. ¿Sí? Entonces primero voy a identificar y me voy a basar en esos 5 puntos. Entonces, 3 padres, cualquiera lo va a captar. 3 padres muy poderosos, ricos, millonarios, multimillonarios, llámelo como quieran. Tenían mucho control. Y ellos tenían muchos hijos. ¿Sí? Ahora, estos padres coincidían entre sí, eran iguales en un sentir, en una naturaleza, en un carácter, en una mentalidad, eran iguales, en todo iguales. Entonces hay 3 padres, esos 3 padres eran iguales en todo, en su manera de pensar, en su naturaleza, en su carácter, en su moral, eran iguales. Y tenían que cumplir todo según su naturaleza, según su carácter, según su corazón, según su mentalidad. Y tienen leyes. Ellos fijan leyes, mandatos que deben cumplir, porque ellos basan en que esos mandatos o esas leyes son la esencia del amor, en obedecer eso que ellos dicen. Por lo tanto, todos aquellos que no obedezcan esos mandatos o leyes son enemigos. Pero tenía un enemigo de otro campo. Ellos estaban en un reino y había otro reino y tenían un enemigo. Y el enemigo iba en contra de ellos. Ellos eran rectos, hombres rectos, honestos, santos, que hacían todo con justicia y rectitud. Sin embargo, tenían un enemigo que odiaba todas las leyes de esos 3 padres y odiaban todos sus mandamientos y sus leyes. Por eso era un enemigo. Todo en contra, totalmente en contra. Totalmente. Entonces, esos 3 padres ponen leyes, órdenes, reglas, como un padre pone a sus hijos.
y tenían que obedecerlas. De lo contrario, el no obedecerlas, ellos tenían que, si eran padres justos, debían cumplir según su justicia y castigarlos. Entonces resulta que todos sus hijos, de esos 3 padres, todos, cada uno de ellos, desobedecieron toda la ley o las reglas o las normas que esos 3 padres amorosos habían dictado o dictaminado. Entonces, lo que pasó aquí es que los padres tienen que emitir la justicia. Y esos hijos se rebelaron. Y esos hijos quisieron, o mejor dicho, amaron las leyes del enemigo. Entonces esos hijos son trasladados al campo enemigo. Los padres dicen, vamos, son enemigos nuestros. No odian nuestra ley, no aman nuestra ley. La aborrecen. Desobedecen nuestra ley y ellos quieren ser sus dueños. Quieren tener libre albedrío, quieren depender de ellos mismos, quieren ser su propio Dios, su propio Señor. No nos van a obedecer, por lo tanto son enemigos nuestros, todos los hijos. Entonces el Padre los lleva o los traslada o los destituye de su gloria o de su lugar de comunión y los traslada al campo enemigo. Y los meten en celdas por no obedecer la ley, y ya le pertenecen al enemigo, ya no al Padre, sino al enemigo. Y estos empiezan a multiplicar. Esos hijos empiezan a tener más hijos, y empieza a haber una generación y otra generación, y todos esos hijos eran del enemigo, porque todos ellos habían desobedecido las leyes, las normas, las reglas de esos padres buenos, y ya le pertenecían al enemigo, por lo tanto todas esas generaciones también. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos eran los dueños porque ellos eran sus hijos. Sin embargo, acuérdense que estoy explicando del evangelio falso, del Cristo falso. Entonces esos hijos, que ya se habían multiplicado, esos 3 padres, mejor dicho, el padre le dice al hijo, yo quiero que los recuperes. Quiero que los recuperes, porque son hijos nuestros, no son del enemigo, son nuestros. Y entonces el convenio era esto, para rescatarlos del campo del enemigo, tenía que venir el hijo, era un convenio que había hecho entre los 3. Tenía que venir el hijo a morir en rescate por ellos. ¿Sí me siguen? A morir en rescate por ellos, por los que estaban en el campo enemigo. Tiene que ir a rescatarlos. Y el enemigo, si él moría por ellos, los tenía que soltar. Si se pagaba el rescate por ellos, tenía que venir a abrir las celdas. Vayan, quedan libres. Vino alguien, pagó su rescate, tiene que salir. Entonces lo que pasó aquí fue que va el hijo y muere, y el padre le dice que tiene que morir por todos, por cada uno, de todas las generaciones, de todas, por los hijos, de los hijos, de los hijos y de los hijos, por todos. Tiene que morir por todos. La condición era que no tenía que venir en la misma condición de ellos, en la unión de los 3, de esa Trinidad. Ellos amaban su ley y no podía cambiar su naturaleza, su carácter y su forma de ser. Por lo tanto, iban al campo enemigo, pero amando su ley y todo lo que ellos eran en su esencia y en su moralidad. O sea, no eran contaminados con los otros, sino que venían semejante a ellos, pero no según el odio de la ley de ellos, que era del enemigo. Ellos venían con la misma naturaleza, el mismo carácter, el mismo amor, no más que tenían que venir a rescatarlo y morir por ellos, en la misma semejanza que ellos, pero sin ser contaminados por sus desobediencias y sus pecados. Entonces viene, muere por todos ellos, derrama torrente de sangre, y el enemigo sabe que si cumplió, tiene que liberar a todos, porque si fue y derramó
la sangre de todos sus hijos, entonces pagó la totalidad de todos sus hijos y tienen que ser liberados. Termina de pagar. Fíjense que el plan fue la expiación, el pago por la condena o la separación de ellos y el rescate del campo enemigo y llevarlos de vuelta al reino de los buenos de esas tres personas. Entonces, para entrar a ese reino no podían entrar, porque había unas rejas, y para poder entrar tienen que entrar habiendo sido rescatados, si no, no pueden entrar. Entonces resulta que hubo una traición aquí. Muere por todos, derrama la sangre por todos, y resulta que el enemigo dice, no, ahora no lo voy a soltar, lo voy a seguir teniendo prisioneros. Y entonces se empieza a entristecer el Todopoderoso que vivía en el otro reino y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso hemos fallado el plan? Vino, mi hijo lo envié y derramó la sangre por todos, y ahora el enemigo no los quiere soltar, no los quiere librar. ¿Cómo puede ser? Y se empiezan a entristecer. ¿Y ahora qué hacemos? No los suelta. Siguen esclavizados, ellos siguen amando su vida. Si nosotros aman la vida libre, liberal, ser sus propios dioses, sus propios dueños de su vida. Pero si yo ya le pagué el rescate por ello, ¿y por qué no los suelta? No los soltaba el enemigo. Entonces pasa algo más. Entonces el padre envía a la tercera persona. Acuérdense que eran tres. Y esa tercera persona es la que tiene que darles vida para que crean en las leyes del Padre, para que crean y amen las leyes del Padre. Tiene que cambiarlos porque sus mentalidades ya están destruidas. Ellos aman la ley del enemigo, no la del Padre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Manda a la otra tercera persona de la Trinidad, y esa persona tiene que convencerlos de pecado, tiene que darles vida y convencerlos de pecado. Esa es la obra que el Padre le encomienda. Primero vino el Hijo a morir por todos, derramó la sangre y aún así muchos siguen condenados todavía. Y ellos se afligen y lloran. ¿Cómo puede ser? Fallamos, hemos fallado el plan. ¿Qué hacemos ahora? ¿Mandamos al Hijo a morir otra vez? Pues no sirvió el rescate, derramó la sangre y la sangre no fue suficiente. ¿Qué hacemos ahora? Entonces mandan a la tercera persona y le dicen, ahora tienes que ir tú a darles vida para que crean. Y tienes que convencerlos de pecado, tienes que convencerlos que están mal, que están en desobediencia a nosotros y que están viviendo en el territorio enemigo, y los tienes que rescatar, convéncelos, tienes que convencer en sus mentes. Y va a la tercera persona, muy poderoso, y sin embargo no tiene resultado. Esas personas lo resisten. Están en la cárcel y lo resisten. Entonces empieza a haber una amargura en el reino de las personas buenas, del Padre y el Hijo y el Espíritu. Empieza a haber una amargura y llorando, cómo hemos fallado nuestro plan. Mandamos a derramar sangre al Hijo, siguen muchos perdidos. Mandamos al Espíritu, a la tercera persona, y los resisten. Tienen más poder ellos, ¿no? Y entonces, por un lado, en el reino de los buenos hay una gran lamentación y una incertidumbre que no se puede cumplir el plan. Pierden batalla y pierden los planes que ya habían sido determinados. Pero por otro lado, en el reino del malvado, del enemigo, están todos haciendo fiesta, contentos, saltando. Bien, nosotros podemos controlarlos a ellos y por más que vengan a convencerlos, no pueden. Estaban festejando porque había logrado que derramara la sangre de todos y aún así no podía salvarlos. Y una cosa más, y había personas
que se las ingeniaban por ellos mismos. No sé cómo, estaban prisioneros en la celda del malvado, del reino del malvado. Sin embargo, no sé cómo hacían, si tenían la fuerza suficiente para romper las rejas, porque eran muy duras. Y las rompen. Algunos eran más fuertes que otros. Y por su libre albedrío rompen las rejas y pasan. Y después van y atraviesan otra puerta y entran al reino. Pero en vez de entrar agachado, humillado, entraban así, con la cabeza levantada, con una corona iban. Entonces llegaban al trono de aquellos poderosos, de esas 3 personas, llegaban al trono. Y entonces el Padre les decía, ¿y tú quién eres? Yo soy una persona que escapó de aquel reino del malvado y vengo a ti. Y entonces aquel le dice, ¿cómo hiciste para salir de ahí? Si no, nadie puede salir ahí a menos que no haya sido rescatado, no haya sido liberado. ¿Cómo hiciste para salir? No, pues, yo mismo, con mi libre albedrío, yo salí. Y entonces viene el rey, pero acordate que pagó alguien tu rescate. Bueno, sí, pero yo me lo gané, yo tuve que poner lo mío. Sí, pero acordate que tuvo que ir mi hijo y lo mandé y tuvo que morir y sangrar. Sí, bueno, sí, sangró, pero yo tuve que poner mi parte también. Y todavía, dice, sí, pero acordate que aparte de eso tuve que mandar a la tercera persona, la tuve que mandar para que te convenza de pecado y para que te dé vida. Bueno, sí, pero yo mismo fui el que decidí, yo mismo fui el que salí de la cárcel, yo mismo. Entonces el padre se queda, dice, pero qué persona arrogante, eso no es un hijo, eso no ha creído nunca, no se ha arrepentido, no ha reconocido la muerte de mi hijo, no la reconoce. Depende de sí mismo y cree en sí mismo y depende de su propia carne y confía en él mismo. Confía en su libertad, en su voluntad. Confía en que él se salva a sí mismo porque él lo decide. No confía en la sangre de Cristo, ni en mi gracia, ni en mi poder. Confía en su poder, en su propio poder. Entonces el padre, enojado, dice, este no cree ni me va a obedecer mi mandamiento, ni nada. No me va a obedecer. Ni nunca va a amar mi mandamiento porque no se ha sometido a mí, viene con la cabeza levantada. Ah, sí, yo llego aquí porque yo mismo, yo mismo por mi libre albedrío, yo. Sí, yo sé que tú moriste, pero yo mismo tuve, si yo no te recibía, entonces tú no podías hacer nada. Si yo mismo no salía de ahí, tú no me podías salvar. Entonces el rey dice, yo no te conozco, andate. Y lo echa de su presencia, dice, tú no eres un hijo mío. Maldito, apartado de mí, hacedor de maldad. Y se va. Y así vienen varios, creyendo y confiando en sí mismos para la salvación. Lo que acabo de escribir, hermanos, es un claro ejemplo. Y escuchen, imagínense Dios perdiendo batallas, que los 3 padres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo conocen todo, por su omnisciencia, su omnipresencia, por su soberanía, su poder, su eternidad. Conocen todo, exactamente todo, y no puede fallar un plan. De esa manera que lo describen, una persona termina creyendo en un evangelio falso, y yo lo creí, y en un Cristo falso, también llegan a creer, porque depende de uno mismo para todo. Depende de uno mismo. Depende de uno mismo. Depende de uno de cuidar de uno mismo y depender de uno mismo. Ya no cree uno en la providencia de Dios, ya cree en la providencia de otros. ¿Por qué? Porque está sometido a otro, no está sometido a Cristo. Depende de todo de los demás. Depende de la cultura del mundo, depende del mundo, de lo que el mundo le da, pero no depende de Cristo. Porque no cree en Cristo, no se ha sometido a Él, ni se ha arrepentido y se ha humillado a Él. Depende de otros, a ver qué le da el otro, a ver qué le da el de demás,
a ver quién sale presidente, a ver quién sale esto, a ver qué le provee aquel, a ver qué le da aquel, a ver qué le da el otro. Ama la ley del otro campo, del enemigo, pero no ama la ley de su Dios. No se ha sometido al reino de su Dios, sino que vive en el otro reino, obedeciendo lo que Dios aborrece y amando lo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque no le han predicado el Evangelio. No le han predicado el Cristo de la Biblia. No le han predicado el Cristo de la Biblia. Le predican mentiras. ¿Para qué? Para que se llene un lugar, porque muchos están hoy en día por fama, por popularidad, por dinero. Y si no fuera así, predicarían la verdad. A ellos les interesa esto, el dinero, el bolsillo. Eso es lo que les interesa. Entonces, el ejemplo claro, hermanos, imagínense con el ejemplo que les acabo de dar, que yo pienso que todos lo habrán captado, imagínense que eso fuera cierto, y ese que les acabo de describir es el Cristo del arminianismo, hermanos. Es el Cristo del arminianismo. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí, escuchen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mandan al Hijo a morir. El Hijo sangra por todos sus hijos, y después muchos se pierden. ¿Cómo puede ser que el Hijo haya derramado la sangre y haya pagado por todos y todavía sigan prisioneros? ¿Cómo pueden explicar eso? Si la sangre de Cristo fue suficiente para pagar el pecado de todos los que murió. ¿Cómo puede ser que alguien siga predicando que Cristo murió por todos y muchos están en el infierno? ¿Cómo pueden predicar tantas herejías? Yo no logro entenderlo todavía. ¿Cómo se atreven a escupir la sangre de Cristo y pisotearla como si fuera algo como si fuera algo insignificante? Yo no logro entender cómo pueden decir. Y ahora les voy a anunciar en un ratito el Cristo de la Biblia. Pero déjenme explicar esto para explicarlo un poco más, la expiación. La expiación. Y espero que lo hayan entendido bien. Porque imagínense el diablo riéndose que Cristo murió por todos y muchos los tiene todavía el diablo en su poder. Cuando Cristo pagó el pecado. Si pagó, quedó libre. Punto. ¿Cómo puede decir que el diablo todavía sigue en posición de lo que Cristo ha redimido? ¿Cómo puede decir cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo pongo mi vida por ella y nadie lo podrá arrebatar? Y todavía dicen que el enemigo puede tenerlo en su posesión. Cuando Cristo dice en Juan 8:34, que el que peca es esclavo del pecado, pero si el Hijo lo liberare, será verdaderamente libre. Al que el Hijo libera es libre, punto. ¿Cómo va a decir que si el Hijo vino y derramó la sangre todavía se pierden y van al infierno? ¿Cómo pueden inventar también un tal Gandhi dice que Dios ama al pecador pero odia su pecado? ¿Cómo pueden creer esa herejía y esa mentira? Imagínense Dios amando a alguien en el infierno. Imagínense Dios amando a alguien en el infierno. Y voy a poner este ejemplo para que lo entiendan mejor. Porque la gente se cree todo lo que enseñan enemigos de Dios, pero no creen la palabra de Dios. Creen lo falso. A la gente le gusta creer lo falso, no le gusta creer lo verdadero. No le gusta creer lo verdadero, no le gusta el Evangelio. Le gusta el Evangelio light, pero no le gusta el Evangelio bíblico. No le gusta el Cristo de la Biblia porque te hace someter a Él y depender de Él y de nadie más. Y tener que obedecer los mandamientos y morir a uno mismo y cargar su cruz y seguirle. Y renunciar a todo lo que posee, como dice Lucas 14, 26 al 33. El que no renuncia a todo lo que posee no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Nadie puede servir a dos señores. O a uno o a otro, o a la riqueza o a Dios, o al mundo o a Dios. ¿Cómo puede decir, no, yo estoy en un lugar intermedio? Obedezco la ley del mundo, las cosas del mundo, pero de vez en cuando a Dios. No, eso es mentira. O estás o no estás. El Señor lo vomita de la boca, el que dice que por cuanto no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No. O estás o no estás. O te arrepentiste y te entregaste o no te entregaste. Entonces,
Imagínense esto, hermanos. Ustedes conocen muy bien, y yo sé que muchos conocen muy bien. No es necesario estudiar toda la historia del cristianismo para entender la maldad de los Césares o de los emperadores romanos. Ustedes saben que existió emperadores muy malos, y le voy a describir este. Imagínense Tiberio. Tiberio era malvado, muy malvado. Asesinaba al que quería, al que él quería asesinaba. Todos los hombres que él quería. Lo que él quería, pero por maldad, no por justicia, por maldad. ¿Saben lo que creó Tiberio? Les voy a decir lo que creó. Creó un cargo, fíjense, creó un cargo o un puesto de trabajo que era satisfacer sus placeres. Entonces le tenían que traer todas las mujeres que él quería, pero todas las que él quería, todas las que él le gustaba, se las tenían que traer por obligación. Y él mataba al que él quería. Al que él quería lo mataba, y tenía como un armario lleno de venenos y una lista de un montón de personas que, quiero matar a aquel, pum. Mataba, pero crueldad, malvado. ¿Conocen Calígula? ¿Han escuchado? Emperador romano Calígula. Tienen que conocerlo. Calígula era muy malvado. Muy malvado. Mató un montón de personas por maldad. Inclusive, él ya no confiaba, escuchen, no confiaba ni siquiera en las personas que le servían a él. Se convirtió tan malvado, que ni siquiera confiaba en las personas que le servían a él y lo mandaba a matar, mandaba a asesinar. Hermano, mandó a matar a su familia. Y entre la familia de él había una niña de 11 años, y como la ley romana no permitía asesinar o matar a una persona o a una niña si era virgen, entonces hizo que la violaran un montón de veces. Para que después la mataran. Imagínense, el tipo mandó, no confiaba en su familia, era tan malvado que no confiaba en nadie, mandó a matar a toda su familia. Calígula. Nerón, otro emperador romano, malvado. Solamente quería ver arder en llamas, que le gustaba el fuego, y dice, voy a mandar a quemar toda la nación. Vamos a quemar a los cristianos. Bueno, átenlos y lo vamos a quemar a todos. Y sí, y eso fue la destrucción del templo y todas las cosas que hizo Nerón. Malvado. Todos conocen a Hitler, ¿no? Conocen a Hitler, que mandó a meter en cámara de gas a los judíos, y después niños y todo, niños. Y después de que mueren los cuerpos, los quemaban. Hitler. Hermanos, esto es serio. Imagínense Jesús sangrando por Tiberio, en la cruz. Que haya sangrado por Tiberio, que ya le acabo de escribir. Y por Calígula, por Nerón, por Hitler, por el faraón, por cada uno de los que destruyó en la época de Noé, derramando torrentes de sangre en la cruz, y amándolos, y destruyéndolos con la furia a la vez. ¿Ustedes se imaginan a Cristo derramando sangre en la cruz, torrentes de sangre por Hitler, por el faraón, por todos aquellos que destruyó en la época de Noé, y a su vez amándolos, diciendo, yo los amo, pero mando la furia y la ira y lo destruyo? Imagínense qué contradicción. Imagínense el Señor Jesús, a Cristo, derramar torrentes de sangre en la cruz por cada persona de Sodoma y Gomorra, y a la vez amarlos, y destruirlo con furia e ira, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Imagínense si pudiera derramar la sangre por todos esos y después enviarlos al infierno. Que derrame la sangre por todos esos que le mencioné. Por lo de Sodoma y Gomorra, por el faraón, que lo destruyó y dividió el mar en dos y metió todo el ejército del faraón. ¿Ustedes creen que verdaderamente que Jesucristo amaba al faraón y a todo el ejército? ¿Y que derramó la sangre por ellos y después manda la ira y lo destruye? No sean hipócritas, no sean estúpidos. ¿Cómo van a creer en algo así? Por un arminianismo que inventan cosas que
y hacen creer que la expiación de Cristo muere por todo y encima la sangre de Cristo y después lo manda al infierno. Si Jesucristo pagó por una persona, esa persona es salva y punto. Porque la sangre de Cristo pagó el pecado de esa persona. Si Jesucristo murió por mí y derramó su sangre en la cruz, ¿cómo puede después mandarme al infierno? Si mis pecados fueron pasados a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios me puede mandar al infierno a mí si Dios ya pagó la condenación en la cruz? ¿Cómo? Imposible. Si Dios derramó la sangre por Adolf Hitler, entonces Adolf Hitler no puede ir al infierno. No puede ir al infierno. Porque si Dios derrama la sangre por él, entonces sus pecados fueron pagados en la cruz, por Cristo. La peor herejía, como ya lo he dicho antes, es decir que Cristo derrama la cruz y encima después se manda al infierno. Porque entonces Dios es injusto. Derrama la sangre y después lo manda al infierno. Imagínense si pudiera derramar la sangre por todos esos que ya les mencioné y después enviarlo al infierno, pero entonces la sangre derramada por eso no fue suficiente para salvarlos. Si verdaderamente Jesús pagó los pecados de todos esos, entonces Dios no puede mandarlos a condenación, porque la condenación o la ira de ellos fue puesta en Cristo, porque el castigo de estos fue puesto en Cristo. No se puede exigir otro castigo por los pecados. Y se lo voy a mostrar en la Biblia, lo que dice aquí. Vamos a Hebreos, para mostrarle la expiación limitada. Expiación limitada significa que Cristo murió desde antes, y le voy a explicar lo que significa esto, y el Cristo de la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera el universo, las estrellas, la galaxia, cuando no existía nada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vivían en una comunión perfecta de amor, y no necesitaba crear al ser humano, porque es un ser independiente, no necesita al ser humano, creó todo con un propósito y un plan, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas de principio a fin. Por lo tanto, decir que Dios derrama la sangre por todos, inclusive Hitler, Calígula, Nerón, todos los malvados, y sin embargo esas personas van al infierno, estar diciendo que Dios no puede cumplir su plan, como el primer ejemplo que dimos, de esos tres hombres, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese era el significado. El otro campo del maligno es Satanás. Imagínense Satanás venciendo a Dios y ganándole batallas. Y por los que Cristo derrama la sangre, Satanás los tiene atados y no los puede Cristo liberar. Con el poder de su sangre no los puede liberar, imagínense. Y todavía, si paga la sangre por todos, y todavía se van con el diablo, entonces no los saca del campo del enemigo. Siguen atados igual. Pero si Cristo paga el pecado de todos, pues todos deben ser liberados, porque el poder de la sangre de Cristo es suficiente para salvar a un pecador, o a todos los pecadores. Si verdaderamente muere por todos, entonces tiene que haber sido salvados Hitler, Calígula, Tiberio, Nerón, el faraón. Todos los que fueron destruidos en la época de Noé tienen que haber sido salvos también, los de Sodoma y Gomorra también, porque si Cristo derrama la sangre por cada uno de ellos, entonces Dios no lo puede mandar a condenación, porque la sangre de Jesucristo fue suficiente, y es suficiente y poderosa para pagar los pecados. Así como Cristo no puede mandar al infierno a ninguno, si ustedes están en Cristo, no lo puede mandar al infierno, porque la sangre de Cristo ya lo perdonó a usted, ya lo cubre de pecados. Y la ira que usted merece fue consumida en la cruz por Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puede decir uno, o los arminianos, o el falso Cristo, que Dios lo puede mandar al infierno? Imposible, porque la sangre de Cristo cubre los pecados. Y una cosa más, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, tiene determinado un plan, y eso está en la Biblia, el plan de redención de aquellos que el Padre, por su amor, por su misericordia y por su soberanía, lo determinó. No es que Dios escoge
a un pueblo, estos son demasiado buenos, tienen un buen corazón. No, todos merecen ir al infierno, el mismo castigo, no más que Dios por su amor y su misericordia decide salvar a una persona y los demás se van porque según la justicia de Dios merecen ir, no es que no merecen ir. El ejemplo que yo puse de los 3 hombres que tenían muchos hijos, eso no es lo que la Biblia enseña, primero y principal. Primero, nadie nace hijo de Dios, todos son criaturas de Dios. El arminianismo o el pelagianismo ya pasan por alto la doctrina de la caída. El pelagianismo, por ejemplo, toma como que nadie nace pecador, sino que los pecados de Adán, el primer hombre o el primer ser humano, no son transferidos a la humanidad, por lo tanto uno nace sin el pecado original, por lo tanto uno es libre porque no está muerto, no está destituido de la gloria de Dios, y que Cristo muere solamente para mostrar una imitación de un estilo de vida o cómo hay que vivir, por imitación. Eso es pelagianismo, y eso predica en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la persona, al no haber muerto de su pecado, pues está libre. Pero cuando la persona muere, su alma muere, esa alma queda destituida de la gloria de Dios y queda sin vida. Escuchen esto, la única persona que vino al mundo con vida espiritual es Cristo, porque fue concebido por el Espíritu Santo, no fue concebido por relaciones sexuales. Toda la raza humana viene con la naturaleza que heredamos de Adán. Ningún ser humano puede decir, inclusive bebés y todo, que nace sin pecado, porque estaría diciendo que aparte de Cristo hay algún ser humano que viene con el Espíritu Santo incluido, porque el único que da vida es el Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona no puede decir que viene como un ser espiritual, que estaba Adán antes de que no existiera el pecado. Adán tenía un cuerpo glorificado, por lo tanto no era un ser pecador para Dios. Pero cuando el hombre muere, queda destituido de la gloria de Dios, y destituido de la gloria de Dios quiere decir que no tiene vida. Porque la Biblia dice que pues cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. Por lo tanto, el alma muere, y ¿libre de qué queda? Libre de ir al infierno, porque está condenado, autocondenado. Está destituido de la gloria de Dios y está muerto. Y eso lo enseña Efesios 2. Porque Efesios 2, cuando el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, primero cuando empieza la carta los llama a los santos, los fieles, llamados, amados por Dios. Pero después, en el capítulo 2 de Efesios, dice, aún cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, Dios les dio vida. Claro, te da vida al alma. Y después dice que ustedes eran hijos de ira, eso lo dice en Efesios 2, que eran hijos de ira, del capítulo de Efesios 2, del 3 al 9, del versículo 3 al 9. Eran hijos de ira y vivían igual que los hijos del diablo, o en otras palabras, que viven igual, guiados por el príncipe de la potestad del aire, que siguen como los hijos de desobediencia. Así eran ustedes. Pero Dios, que es rico en misericordia, le dio vida y conjuntamente con Cristo le hizo sentar en las regiones espirituales. Ahí da a entender que ellos estaban muertos, pero Dios le dio vida. Y por supuesto, en el capítulo 1 de Efesios, habla de que ellos fueron escogidos por el Señor desde antes, en Efesios 1. Después le dice que estaban muertos, pero primero le dice que fueron escogidos por gracia. Y después en el versículo 8 y 9 dice que les hace recordar Pablo que fueron salvados por gracia, no por obras, para que no se jacte, no se gloríe, por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues un don de Dios para que nadie se jacte y se gloríe. Entonces, por lo tanto, explicando eso del libre albedrío, ya le expliqué, y lo hemos visto otras veces, que la persona que viene a Cristo con la mente con la cabeza levantada, como yo lo hice en algún momento años atrás, no te entregas a Cristo. Cristo te hace humillar. El verdadero Cristo de la Biblia te hace sentir tan miserable y tan pecador, y hasta que uno no merece ni hablarle al Señor, uno dice, ¿por qué, Señor, yo no soy digno de ser salvado? Soy digno de condenación.
Cuando uno reconoce y viene humillado, Cristo te hace caer al piso, arrodillado. Cristo te hace ir, pero humillado. No eso, pero dependió de mí, entonces tengo mi corona, ¿viste? Si no hubiera sido por mí, entonces Dios no me podría haber salvado. Eso es mentira. Es puro ego, pura arrogancia, puro yo. Pero cuando uno dice, Señor, aquí vengo a ti, nada hay bueno en mí, como dice Pablo en Romanos 7, no hay nada bueno en mí. Pero tú me salvaste, Señor, no porque yo haya tenido un corazón bueno, no porque tú hayas visto antes de que yo naciera que yo te iba a recibir, o que eso también lo inventa el arminianismo, que eso está en el tercer punto del arminianismo, que se llama, elección condicional, que Dios te elige, aquel lo voy a elegir porque tiene corazón bueno y me va a recibir. Aquel no, aquel es malo, este no, este sí, este no. Mentira, porque eso no es basado en méritos. Que aquel es más bueno, más inteligente, entonces sí. No, eso es basado en nada. Es en gracia, pura gracia de Dios. Porque si uno cree de esa manera, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Va con una corona por la vida, así contento. Total, dependió de mí, de mi libertad, de mi voluntad, de mi ego, de todo de mí, y no de Dios. Está condenado. Pero si la persona va humillada a Cristo, porque el Espíritu Santo, acuérdense, cuando el Espíritu Santo obra en una persona, la convence de pecado, hermanos, y la hace humillar. Pero cuando el Espíritu Santo no intervino en una persona, no más que fue un falso engañador que le dice, repita esta palabra, y levante su mano y false al frente, y le hace creer que es cristiano, pero el Espíritu Santo no intervino, entonces esa persona nunca se va a humillar. Va a vivir, ya soy salvo, total, ya el pastor me dijo y ya hasta me bauticé y participo de como un pancito ahí, un vinito y ya, así, santa, ya está, confesé, repetí, ya está. Eso es falso, hermanos, muy falso. Mientras no haya una transformación y no haya sido transformado de un ser natural, pecaminoso, enemistado con Dios, a un ser espiritual, y no viven, como dice Romanos 8, la vida en el Espíritu, y Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, entonces no hay nada, eso es falso, muy falso. Entonces, vamos a volver, hermano, a lo mismo antes de terminar. Entonces, aquí les voy a explicar la expiación limitada que habla la Biblia. Y el mismo Jesucristo lo quisieron matar cuando hablaba de esas doctrinas. Que Él pone su vida nada más por sus ovejas, no por todo. Porque si pusiera la vida por todo tiene que ser salvo. Porque la sangre de Cristo paga y libera, y es muy poderosa para liberar a un pecador de la mano de Satanás. Imagínense que Cristo pague y después todavía, es que Satanás no me la entrega a esa persona. Se me la llevó al infierno, no. No puede ser, derramé la sangre por todos estos y encima, se me la llevó, ¿qué hago ahora? No, se me la lleva, me la convenció y manda todavía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, no puedo, que el diablo es muy poderoso, le engaña las mentes, no puedo. Mentira, mienten. El Espíritu Santo es muy poderoso y es Dios, igual que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando va y convence a una persona de pecado, no conocen a Dios, hermano, por eso no creen. No conocen que Dios está en todos lados y es muy poderoso. Ni siquiera los demonios se pueden resistir a la voluntad de Dios. El ser humano no es más que un gusano, no puede resistir al Espíritu Santo. No lo puede resistir. Es muy poderoso. Cuando uno va hasta allá, el Espíritu Santo ya fue y vino, está en todos lados. Cuando Dios dice, y el Espíritu Santo, esta persona aquí caes, te hace caer. Me vas a decir que podés resistir cuando te hace caer. Si Dios quiere, viene y dice, el alma sale del cuerpo y te lleva. Si Dios quiere, produce un accidente. Si Dios quiere, destruye el mundo completo ahora mismo. ¿En qué Dios han creído, hermanos? ¿En qué Dios creen? ¿En el Dios del arminianismo, que es un Dios que está sujeto a la mano del hombre? ¿Que el hombre es más poderoso y que Satanás le vive ganando batallas? ¡Qué ridículo es eso! ¡Qué ridículo es eso! Y me extraña que muchas iglesias prediquen todavía esa basura, porque es una basura, eso no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia paga en la cruz,
y por los que pagan la cruz, son salvos. ¿Cómo puede decir que Cristo derrama la sangre en la cruz por un pecador y todavía después tiene que ir al infierno? ¿En qué evangelio han creído en este país o en el mundo? Cualquier pavada y mentira y pisotean. Entonces le voy a aplicar la expiación aquí. Y una vez más, imagínense si pudiera derramar la sangre de todos esos y después enviarlo al infierno. Pero entonces la sangre derramada por eso no fue suficiente para salvarlos. Si verdaderamente Jesús pagó los pecados de todos estos, de todos los malos que habíamos mencionado, asesinos y crueles, malvados, Hitler, entonces Dios no puede mandarlos al infierno, a condenación, porque el castigo de estos fue puesto en Cristo. No puede exigir otro castigo por los pecados. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Ahora le voy a explicar la expiación que habla la Biblia, para refutar, con base en la palabra de Dios y la autoridad de Dios, el falso evangelio arminiano que dice que Dios sangró por todos y después encima los puede mandar al infierno. Ese es un falso Cristo que no tiene poder para salvar al pecador, que depende de la voluntad del hombre y del libre albedrío del hombre. Pero Dios derrama la sangre y está atado de la mano a ver qué hace el hombre. Y Satanás se muere de risa ahí con los demonios. Ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia que está en la palabra de Dios es el Cristo poderoso, que tiene el mismo poder que el Padre y el Espíritu Santo, y tiene poder para regenerar y para salvar, y conoce a todas sus ovejas desde el principio de la creación antes que existieran. Y tiene un propósito de redimir a su pueblo, y para eso fue enviado. El Padre le da a las ovejas a su Hijo, y su Hijo viene y las redime a sus ovejas, y ninguna se perderá, y esas ovejas siguen a su pastor. Y el Espíritu Santo les da vida y se asegura que crean, porque le da vida al alma y esas personas. Y el Espíritu produce el hacer y el querer por su buena voluntad. Y produce una tristeza que proviene de Dios, que produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Es toda la obra de Dios. Aquella persona que cree que depende de la obra del hombre no ha creído en el Evangelio, no cree en Cristo. Cree en el Cristo del arminianismo, cree en algo light y sigue viviendo al mundo y después le predica el Evangelio y no lo quiere recibir. Se cree demasiado bueno, no se cree un miserable que merece ir al infierno. Falso evangelio, que Dios lo juzgue y lo destruya a todos esos malvados que predican mentiras contra el Cristo de la Biblia. Se atreven, pero Dios tiene su castigo ya destinado de antes, lo va a destruir. Eso los prometo, porque está en la Biblia. Todos esos que predican mentiras, o Dios los salvará más adelante, yo no sé, o ya están siendo juzgados, porque predican un Cristo falso. Y este es el Cristo de la Biblia. Acá le voy a aplicar la expiación. Miren lo que dice Hebreos, el autor de Hebreos, que creo que es el apóstol Pablo. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos 9, 11, 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, o sea que él la obtuvo la redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre. Acuérdense que todos estos sacrificios que hacían por mucho tiempo en esos templos los judíos y derramaban sangre para los pecados. Pero miren lo que dice el versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y miren el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, miren lo que dice ahora, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, ¿quiénes son los llamados? Pues los que las ovejas de Cristo. Lo que habla Juan 3:16, los que creen. Cristo derramó su sangre por todos los que creen, los que van a creer en Él, no los que no creen. Los que van al infierno, no murió por esos. Porque ¿cómo Dios va a derramar la sangre por ellos y lo va a mandar al infierno? Imposible, si pagó la sangre, ya no. ¿Cómo va a derramar la sangre por Hitler, por ejemplo, y después lo va a mandar al infierno? Entonces la sangre de Cristo no fue suficiente para salvarlo. No, acá dice los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna. Siguen, Hebreos 9, 24, 28. Porque no entró Cristo por el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Claro, acuérdense que esta carta fue escrita a los hebreos, cristianos. Entonces, cuando está diciendo por nosotros, ¿a quién se refiere? A los cristianos. A los cristianos que creían en Él. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. 26. De otra manera, si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Acá lo que está diciendo Hebreo 9, 26, es que el Cristo, Dios, hecho carne, su sacrificio fue una vez y para siempre para quitar. Fíjense que dice para quitar el pecado. Entonces quiere decir que si Cristo sangró por una persona y quita el pecado, entonces esa persona queda libre del pecado, entonces no puede ir a condenación. Pues ya está libre, por la sangre de Cristo fue liberado. ¿Cómo puede decir un necio, un falso, un engañador, o el mismo diablo, que Cristo paga el sacrificio en la cruz y después el pecado no es quitado? Porque acá dice que para eso vino Cristo, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. 27. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados ¿de todos? De muchos, dicen ahí. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan, no va a salvar a todos, a los que le esperan. Hebreos 10, 12 y 18 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos, fíjense que habla de enemigos, ¿acaso no era que Dios amaba a todos? Acá está hablando de enemigos, De ahí en adelante esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, los pisotea a sus enemigos, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Miren lo que dice acá, en el Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quiénes? A los santificados. No a todos, a los santificados. A los santificados. Acuérdense, la cadena de oro, a los que dice en Romanos 8, 29, 30, a los que predestinó, desde antes que existiera el mundo, a esos los llama. Y a los que llama, por el poder del Espíritu y por el Evangelio, a esos los justifica, por la justicia de Cristo. A los que justifica, santifica. Entonces ahí está hablando a los santificados. A los santificados. O sea, a esos que fueron llamados y justificados, por eso murió Cristo. Por los predestinados, por los llamados, por los justificados, y acá está hablando los santificados. Por eso los santifica, ¿con qué? Con la sangre de Jesús los santifica. ¿O acaso la sangre de Jesús no es suficiente para santificar a un pecador? Según el arminiano no, porque depende del libre albedrío del hombre. No es suficiente. No murió por nadie entonces. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Versículo 15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? Con su pueblo. ¿Con quién va a ser? No va a ser con todo el mundo. Con su pueblo. Ese es el pacto que haré con quién. Con su pueblo, con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón. ¿En los corazones de quién? ¿De todo el mundo? No, el corazón de los santificados. Pone las leyes en el corazón y en sus mentes las escribiré. ¿En la mente de quién? ¿De todo el mundo la escribe? No. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense que dice que nunca más se acordará. Pues si no se acuerda más,
queda borrados los pecados como si nunca hubieran existido. Por lo tanto, si quedan borrados los pecados de toda la humanidad, porque Cristo murió por todos y derramó la sangre por todos, entonces Dios no ve el pecado de ninguno y ninguno irá a condenación. Sin embargo, contradice la Escritura, porque Pablo también dice, Romanos 8:1, que no hay condenación solamente para los que están en Cristo. Pero para los que están en Cristo están condenados. Juan 3:18 dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:36 dice que el que no cree ya está bajo la ira de Dios. Está haciendo una distinción entre los que creen y los que no creen. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire lo que dice el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, ¿de quiénes? Pero los que derraman la sangre por esos, los que el Padre le da. Por eso Juan 6:44 dice, nadie puede venir a menos que el Padre que me envió los trajere, y yo los resucitaré en el día final. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí, dice el Señor, y yo todos los que vengan a mí no les echo afuera. Todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y después que dice el Señor Jesucristo, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo a todos los que el Padre me ha dado, no pierda a ninguno. Está diciendo el Señor Jesucristo en Juan, enseña mucho eso también. Y en todo el Evangelio, a cada rato dice eso, que todos los que el Padre le ha dado, vendrán a mí, y a todos los que vengan yo no le echo fuera. Claro, y todos los que van a venir, por supuesto, que son los que el Espíritu Santo les da vida para que crean, y les produce el hacer y el querer por su buena voluntad, y le da la fe para que crean, porque la fe no es de uno, sino que es un don de Dios, es un fruto del Espíritu, y esas personas vienen con vida, y ven su pecaminosidad y siguen a Cristo, porque el Espíritu los convence de pecado, esa es la obra del Espíritu. Entonces, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por donde hay remisión de estos, la remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, hermanos. Si Cristo paga, ya queda libre. Ya está. Paga la sangre de Cristo, el pecador queda libre. Por eso el que queda libre es el que Cristo paga. Cristo paga por sus ovejas. Cristo vino a morir por sus ovejas, hermanos. No vino a morir por las cabras. Vino a morir por las ovejas. Y eso mismo, ustedes si van al principio del libro de Mateo, también está clarísimo, hermano, por todos lados hay. No, voy a terminar ya acá porque ya hay demasiado. Solamente miren Mateo cómo empieza cuando habla del nacimiento de Jesucristo. Habla del nacimiento de Jesús. Primero Mateo 1 habla de la genealogía de Jesucristo. Después más abajo habla del nacimiento de Jesucristo y cómo se dio, de la Virgen, todo lo demás. Y en el versículo 21, miren lo que dice Mateo. Y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? ¿A todos? A su pueblo de sus pecados. A su pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? A los que el Padre trae. Bueno, para terminar, hermanos, para terminar, algo para que ya les quede claro y ya no volvemos a hablar más del tema. Imagínense que el libre albedrío fuera verdadero. Eso ya fue condenado. En el siglo IV de la Iglesia de Cristo, por Pelayo 5 veces fue condenado, después otra vez los reformadores condenaron el arminianismo y todo eso. Sin embargo, lo siguen enseñando. Porque el hombre quiere, después de la caída de Adán, el hombre es muy malvado. El hombre quiere vivir para sí mismo y ser su propio Dios. Quiere tener libertad, quiere tener libre albedrío. Quiere depender de sí mismo, pues. Eso es lo que quiere el ser humano. Pero eso fue condenado, porque el que no depende de Dios para todo y no se somete a Dios, entonces ¿qué Dios es? Entonces, quería darles un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínense que usted tenga hijos. Bueno, todos tenemos hijos aquí. Vamos a poner mi hija Antonella, por ejemplo. Vamos a suponer que mi hija, yo la amo, mi esposa también, y yo digo, bueno, tiene libre albedrío mi hija. Entonces, de repente nosotros la amamos y tenemos que poner reglas, restricciones, normas, cosas que tiene que cumplir, porque nosotros sabemos que es lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? Si uno ama a sus hijos, los corrige, como dice la Biblia. Dios al que ama azota y disciplina, lo dice la Biblia. Al que ama, dice. Entonces, si uno ama a sus hijos, uno los quiere disciplinar, los quiere corregir, los quiere instruir. ¿No es cierto?
Bueno, imagínense un padre de esta manera, que diga, pero mi hijo tiene libre albedrío. Entonces, el hijo se porta mal y se empieza a descarriar, y el padre así sentado, se está portando mal, no, pero déjalo, Gabriela, déjalo porque tiene libre albedrío, ¿viste? No lo puedo tocar. Y el hijo se empieza a perder y a hacer lo que quiere, y termina haciendo un descontrol en la casa. Porque el hijo hace lo que él quiere y el padre dice, no, pues hay que dejarlo que haga lo que quiera porque tiene libre albedrío, hay que dejarlo que haga lo que quiera, se perdió y empieza a hacer cualquier cosa, quema la cocina, rompe esto, déjalo, tiene libre albedrío, ¿qué puedo hacer yo? Tiene libre albedrío, y empiezan a discutir entre los padres, pero ¿no ves que hay que preservar su libertad, su libre albedrío? Déjalo que siga así. No lo podemos disciplinar, porque si no tocamos su orgullo, su libre albedrío, su ídolo, eso es un ídolo, el libre albedrío. Empieza a tocar su ídolo. Entonces, no, hay que dejarlo dejar porque depende de él y todo eso. Imagínense un padre así. ¿Usted se puede imaginar un padre que no quiera disciplinar a sus hijos solo por el hecho de dejarlo hacer lo que quiera? Puede haber gente necia así, pero no ama a sus hijos. Porque la Biblia dice que el que ama a sus hijos los disciplina y los corrige. Como acaba de decir el hermano William hoy. Hoy acaba de decir que el que salvará a su hijo, el alma de su hijo del Seol, por la disciplina, por la instrucción. La palabra de Dios en Proverbio 14 dice, instruye al niño en tu camino y aunque fuera viejo no se apartará. El que ama a su hijo lo disciplina. El que Dios ama lo azota y lo disciplina, dice la palabra de Dios. Imagínense un padre que diga, no, pues mi hijo tiene libre albedrío, entonces no lo puedo tocar. Destruye la casa, le rompe, no puedo hacer nada. Total, tiene libre albedrío. Y el padre y la madre están atados a la voluntad del hombre, del nene o del niño. Y el niño termina siendo su propio Dios, su propio Señor, el dueño de su vida. Así mismo es como pintan hoy el cristianismo. Igual. Que Dios está con la mano atada y Dios no puede hacer nada. Dios no es así, hermanos. Dios a los que ama disciplina y corrige y los trae y los salva y derrama su sangre y los compra con una sangre muy poderosa, la sangre de su Hijo, y los salva. Y no solamente que los salva, sino que los guía, porque hay toda una doctrina. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No dice todos, los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios. Entonces, si uno tuerce, una vez más, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, pero ¿para quién envió? Para los que creen, para el mundo de los creyentes. No dice para los que no creen, para los que creen. Entonces, esa es la verdadera doctrina bíblica, hermanos. Por eso el libre albedrío es una basura, hermanos. Es un ídolo. Es un ídolo falso del cristianismo que fue condenado y el hombre lo quiere seguir preservando, para ser uno libre. Pero eso no es arrepentimiento, porque el hombre que está arrepentido pues quiere depender de su Señor para todo, porque es su Dios, su Señor. Y el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento. ¿Cómo puede ser uno que depende de uno mismo y vive para uno mismo y decir que soy cristiano? Es en contra de la Biblia, hermanos. Si uno depende de sí mismo, ¿pero de qué se arrepintió? Y si a uno no le predican el arrepentimiento, ¿de qué se va a arrepentir, hermanos? Y hoy en día no predican el arrepentimiento, porque es un evangelio falso. Le predican repetir la palabra, a ver si logramos solamente que repita unas palabritas y ya está. Pero si no le predican su pecaminosidad, su maldad delante de Dios, ¿de qué se va a arrepentir? De nada, ya borran el arrepentimiento y la fe. Lo borran, porque no les importa eso. La elección condicional que dicen, que Dios elige a una persona desde antes de la fundación del mundo, porque Dios vio que aquel tenía un corazón bueno y aquel no, y aquel sí, entonces Dios elige a aquel porque vio que lo iba a recibir. Eso es una herejía, mentira. Porque si no ya se basa en mérito, porque Dios, no hay ninguno bueno delante de Dios. Todos se han descarriado, no hay nadie que busque a Dios, todos han muerto, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el alma muere en Adán, queda muerto, igual que un cuerpo de un ser humano cuando muere, que es puesto en una tumba. El alma muere, queda muerta, no tiene vida en sí misma.
y hereda la naturaleza que va en contra de Dios. Naturaleza pecaminosa, o como dice Romanos 8:7, que está enemistada con Dios. Entonces la naturaleza humana busca siempre lo que va en contra de Dios, porque su naturaleza lo lleva a vivir como el mundo, con la cultura del mundo, con las cosas de Satanás, pues. Así quiere vivir el hombre del mundo. Entonces, ¿cómo puede decir que es libre cuando está esclavo a Satanás? Hay una esclavitud en el alma, hermanos, que está encadenada, está prisionera al pecado, y Satanás no la va a soltar a menos que venga alguien mucho más poderoso que él y destruya el Espíritu Santo, destruye las cadenas y libera el alma para que tenga una libertad y viva para Cristo. Pero si no, uno no puede ser tan hereje y tan egocentrista y tan malvado que decir, yo mismo me rompo las cadenas de mi alma y me libero y yo puedo ir. Eso es mentira. Depende de todo de Dios. El Espíritu Santo hace la obra. Y el Hijo muere por sus ovejas y las salva. Y el Espíritu Santo las convence de pecado y las lleva a Cristo. Pero las lleva a Cristo para que vivan para Él. Para que se sometan a Él y para que lo obedezcan ¿a quién? ¿Sigan obedeciendo al malvado? ¿A las leyes del malvado? ¿A las leyes del enemigo? ¿A los mandamientos del enemigo? No. Si el Espíritu Santo los lleva a Cristo y verdaderamente se arrepiente, no se contradice la Escritura, porque si dice que pongo las leyes en el corazón de ellos, pues si pone la ley en el corazón, tiene que tener el deseo de obedecer. ¿Cómo puede decir uno que el Espíritu Santo le ha dado vida y le ha puesto un nuevo corazón y las leyes para que la obedezca y todavía dice, no, yo no la quiero obedecer? Es más, las odio, yo quiero otra ley, quiero otro Señor. No, hermanos, eso es falso. Muy falso. Porque a todos aquellos que tienen el Espíritu Santo los guía, es muy poderoso. Los guía a qué, a hacer su voluntad, a someterse más a Él. Porque el cristiano está en un proceso de santificación y el proceso de santificación es moldearlo más a la imagen de Cristo. Y bajarlo y rebajarlo más y hacerlo sentir tan miserable, tan basura, que esa persona sea cada vez más amansado y sea sometido cada vez más a su Señor, a su Dios, a su Rey. Tiene que ser un súbdito del Rey, tiene que haber nacido de nuevo por el poder. Entonces todas aquellas personas que no han sido regeneradas por el poder omnipotente del Espíritu Santo de Dios y no han sido cambiado el corazón y no se ha ido quitado el corazón de carne y le ha puesto un corazón nuevo y nuevas leyes en el corazón, las leyes y los mandamientos de Dios para obedecerlos, aquellas personas que no han cambiado de la naturaleza que heredamos de Adán y no han sido cambiados a un ser espiritual y no han sido muertos del pecado y reavivados, y Dios ha enviado la luz que resplandece, que es el Espíritu Santo en los corazones, están bajo la ira de Dios. Por más que traten de reformar sus vidas, por más que se aparten de algunos vicios, del alcohol, de la droga, de lo que sea, por más que se congreguen en un edificio, como dijo el hermano William, ¿acaso el edificio salva? ¿O acaso el edificio de la iglesia? La iglesia somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu vive dentro de uno, esa es la iglesia. La iglesia de Cristo vive todo lo que tiene el Espíritu de Dios. Ese es el templo, nosotros, el Espíritu Santo. Si uno cree que uno es salvo o uno está haciendo una buena obra de Dios porque se congregan unas 4 paredes o va a un lugar a otro, pero entonces ¿qué está creyendo? Eso se atribuye justicia propia a uno mismo. Depende de uno mismo, depende de la carne de uno, depende de uno. Y eso es una religiosidad externa, como vivían los fariseos. Se congregaban en templos, o los católicos apostólicos romanos en templos grandes, majestuosos, todos con unas cúpulas, todo ahí. Hacen algo enorme, entonces ahí está la presencia de Dios, porque algo gigante, con vitrinas estilo neogótico y con todas vitrinas del estilo francés y diseño italiano. ¡Wow! Ahí sí está la presencia de Dios. ¡Mentira! La presencia de Dios está adentro del creyente que ha recibido y ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Mentira, mienten. Dios está en todos lados. No está en un templo habitado por manos humanas. Entonces todos aquellos que no han sido cambiados y no ha sido removido el poder del pecado de su vida y siguen viviendo como antes y siguen pensando igual que el mundo y siguen sometidos a la cultura del mundo y siguen teniendo deseos de obedecer las leyes del mundo, que son de Satanás, entonces están bajo la ira de Dios.
porque están siguiendo leyes y órdenes de otros y no de Dios. Probablemente o están todavía muy atados, o nunca se han entregado, o o están en un proceso, pero están siendo muy infieles a Dios. Yo no quiero estirar, decir, todos los que están sometidos a eso, Dios los tiene que liberar, porque Dios promete liberación, y promete que a sus ovejas las lleva y las sigue, a su pastor, las trae, las ovejas oyen su voz. Dios tiene diferentes métodos de arrancar a las personas que están sometidas a la ley del enemigo, al gobierno de Satanás, y traerlas. Dios sabe traerlas y apartarlas y someterlas a Él. Pero Dios actúa de diferentes maneras y en diferentes tiempos. Pero a todas sus ovejas las va a llevar el pastor y van a obedecerlo a Él. No estamos hablando de pastores humanos, para Cristo. Cada uno tiene que ser su oveja. Expiación limitada, ya le explicamos que Cristo muere por su pueblo, hermanos, por sus ovejas. Él pone su vida por sus ovejas. Gracia irresistible, que uno puede resistir el Espíritu de Dios, solamente porque en una parte en el libro de Hebreos dice, no resistáis al Espíritu como lo hiciste en tal lugar, por sacar eso de contexto. Es que el hombre quiere resistir el Espíritu de Dios, quiere resistir a Dios. El hombre no quiere venir a Cristo para que tenga vida. El hombre se cree muy sabio en su propia inteligencia, el hombre se cree muy orgulloso. Pero cuando el Espíritu va dirigido hacia los creyentes, el Espíritu le da una vida en el alma y viene una influencia sobrenatural al corazón de una persona, y eso lo habla en Juan 3. Cuando termina el diálogo con Nicodemo, Jesucristo explica ese nacimiento. Dice que, y lo explica de esta manera muy sencilla. Jesucristo explica todo o con parábolas de manera muy sencilla. Dice que el viento sopla de un lado. El viento sopla de un lado y nadie sabe de dónde viene y hacia dónde va. Así es el que nace del Espíritu, dice. De repente una persona puede estar en cualquier lugar o destituido de la gloria de Dios, y de repente viene el poder del Espíritu, que uno no sabe de dónde vino, cómo vino, de dónde vino o dónde va, y esa persona nace de nuevo. Y habiendo nacido de nuevo por el poder, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, la convence de pecado y le muestra el camino de la salvación, Cristo. Lo humilla. Y a través del Evangelio y la palabra de Dios, esa persona va, siendo un ser espiritual, va a entender la palabra de Dios. Porque también hay una imposibilidad, que dice en el libro de Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, pues para él son locura. Pero el hombre espiritual lo entiende todo porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le ilumina la mente, el corazón, y entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un libro espiritual, inspirado por el Espíritu de Dios. Si no, no la entiende uno, y no puede entender ni el Evangelio, ni quién es Cristo, ni quién es Dios. Imposible. Y el quinto punto, totalmente falso, del arminianismo, la pérdida de la salvación. La pérdida de la salvación, claro, si depende del libre albedrío de uno, salvarse a sí mismo por su buena voluntad o por su libre albedrío, también depende de uno mantener una conducta de buenas obras. Y si uno no cumple con ciertas leyes de conducta o con apartarse de ciertos vicios o cosas, entonces uno, se perdió la salvación. Eso no existe. Sí existe la apostasía, pero la apostasía es de aquellos que nunca fueron verdaderamente iluminados. Pero no existe la pérdida de la salvación, porque la salvación depende de Cristo, depende de Él, depende de la gracia de Dios. Y por supuesto Jesucristo dice que nadie puede apartar mis ovejas de mi mano, porque el Padre que me las ha dado es más poderoso que todo y nadie las puede arrebatar. Es imposible. Satanás no puede arrebatar una oveja de Cristo. No puede. Nadie puede. Porque está en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos.